Estudiantes de segundo año de secundaria, bienvenidos a esta semana número 7 de clases virtuales en el curso de Geometría trimestre número 2. Bien, ya hemos estudiado lo que corresponde al tema de triángulos, donde hemos visto detalladamente cada una de las propiedades, así como la clasificación de estos, sea triángulos equiláteros, isósceles y escalenos, que es según la medida de sus lados. También triángulos según las medidas de sus ángulos, triángulo acutángulo, rectángulo y obtusángulo. Propiedades adicionales básicas como la propiedad del boomerang, que estas se aplican también en el desarrollo de los ejercicios. Es importante tener en claro la terminología del tema de triángulos para realizar de la mejor manera y correctamente los problemas en este capítulo. Para reforzar más aún ello, ahora vamos a profundizar ya en un nuevo tema, ¿no? Lo que tiene que ver con la congruencia de triángulos. ¿Qué es la congruencia? Dos triángulos son congruentes si sus lados y ángulos tienen la misma medida. Esto ya lo hemos visto en segmentos congruentes, ¿no? Congruencia es igual medida. Para que dos triángulos sean congruentes, existen casos 4 para identificar a dichos triángulos. Primer caso es lado, ángulo, lado. Siempre es en este orden. Por ejemplo, aquí están los triángulos, este lado, el ángulo θ y este lado. Lo mismo para este lado, ángulo θ y este lado. Estos triángulos son congruentes, quiere decir que a lados iguales se oponen ángulos iguales. El segundo caso ala, en este orden, ángulo, lado, ángulo. Alfa, lado, θ. Alfa, lado, θ. Los triángulos son congruentes a lados iguales, se oponen ángulos iguales. En el tercer caso, que es lado, lado, no, los tres son congruentes, los tres pares de lados, a lados iguales se oponen ángulos iguales. Y por último, el caso ángulo, lado, lado. Ángulo, lado mayor, ¿no? En ese orden, ángulo θ, lado y el lado mayor. Quiere decir que a este mayor lado se le opone mayor ángulo. Aquí también se aplica la regla de la correspondencia. Entonces, los 4 casos para identificar si son congruentes es lado, ángulo, lado, ala, 3L y ángulo, lado, lado. No existe un caso que sea ángulo, ángulo, ángulo. Todos al menos deben tener un par de lados congruentes. Continuamos. Existen propiedades que están relacionadas con las líneas notables, ¿no? Que ya también hemos trabajado. Después de esto, ¿no? Las líneas, sea la bisectriz, la mediatriz, la altura. También hemos visto la cebiana y sus puntos de intersección. Esto fue el tema anterior, ¿no? Líneas notables y antes lo que eran propiedades básicas de los triángulos, ¿no? Todo ello está relacionado, por ello al inicio se mencionó. Propiedad de la bisectriz. Tenemos aquí un ángulo AOB. Se traza OP, bisectriz que divide en ángulos congruentes, alfa, alfa. Si yo trazo desde P hacia un punto en este lado del ángulo, un punto en este vértice, trazo una distancia
que siempre es perpendicular, aquí perpendicular, estas serán congruentes al igual que los lados del ángulo OA y OB. La siguiente propiedad es la mediatriz. Recordemos que una mediatriz es aquella línea que se traza de manera perpendicular en el punto medio del lado opuesto. Entonces aquí está, ya un punto M. ¿Y en qué consiste la propiedad? Si yo trazo la mediatriz en esta recta AB, ya en el punto M, desde los vértices a un punto de esta recta, estos serán congruentes, ¿no? Estas líneas serán congruentes formando lo que es triángulos isósceles. Entonces, siendo L mediatriz de AB, se cumple que EA es igual BE, ¿no? Triángulos isósceles. Y también los ángulos serán congruentes. Alfa, alfa, beta, beta. Quiere decir que esta mediatriz también actúa como una bisectriz. Luego tenemos la propiedad de la base media. ¿Por qué la base media? Entonces une aquí esta línea, une los puntos medios de los dos lados del triángulo MN, de tal manera que sea paralela a el tercer lado, que sería su base AC. Entonces aquí se va a cumplir también, ¿no? De esa manera MN es considerada base media, ¿no? Y esta se calcula la mitad de la base AC, ¿no? AC sobre 2, aquí está. Propiedad en el triángulo isósceles. Tenemos ABC. En un triángulo isósceles que tiene dos lados y dos ángulos congruentes, se traza su altura, aquí está, perpendicular. Y esta también se considera como mediana, ya en el punto medio, aquí. Segmentos congruentes. Bisectriz genera ángulos de la misma medida. Y segmento también de mediatriz. Recordemos el teorema de la mediatriz. Forma triángulos isósceles. Entonces, la propiedad del triángulo isósceles me dice que la altura, mediana, bisectriz y segmento de mediatriz será la misma, ¿no? En este caso. Solamente para triángulos isósceles. Luego tenemos propiedad de la mediana en un triángulo rectángulo. Sea ABC un triángulo rectángulo que está recto en B y se traza la mediana, esta línea que une un vértice con el punto medio de su lado opuesto que es AC. Se cumple lo siguiente, que AM es igual a BM, que es igual a MC. O sea, BM es la mitad de la hipotenusa, ¿no? BM es igual a la hipotenusa sobre 2. Y a esto se cumple solamente en los triángulos rectángulos. Muy bien, después de ello tenemos aquí algunos triángulos notables que también aplicaremos en el desarrollo de nuestros ejercicios, más el de 30, 60, 9, 45, 53, 37 y otros adicionales que es importante también identificarlos para la aplicación correcta, ¿no? Muy bien, ahora sí desarrollamos los siguientes ejercicios para reforzar más la teoría que hemos visto. Me piden calcular X, ¿no? En esta figura, ya observas aquí que tienes dos segmentos congruentes y una recta perpendicular. Entonces, esa línea es considerada una mediatriz, ¿verdad? Mediatriz, recta perpendicular en su punto medio. Pero aquí me faltaría trazar esta línea, ¿no? Para formar mi triángulo y aplicar lo que es triángulos isósceles, ya que es una mediatriz 12, aquí también será el lado 12. Como es isósceles, entonces este ángulo
también será 36, ¿no? 36 grados. Ahí tenemos. Ya, y ese también. Muy bien, por ángulo externo puedo determinar cuánto es la medida de este ángulo. 36 y 36, este ángulo es 72. 72 grados. Muy bien, ahí está. Y te das cuenta que aquí tienes un triángulo que es isósceles, ¿no? Este de color rosado es un triángulo isósceles que tiene dos ángulos congruentes. Por lo tanto, sus dos lados también tendrán la misma longitud. Como es isósceles, x es igual 12. X es 12 y esta sería mi respuesta, aplicando el teorema de la mediatriz. Muy bien, continuamos con el ejercicio número 2. En este caso, si AM es igual MN, colocamos aquí. AM, esto es igual a MN. PQ es igual a QC. PQ igual a QC. Ya, PQ igual a QC. Y finalmente AB igual NC. Dos rayitas por aquí. Ya, AB igual a NC, ¿no? NC. Esto, muy bien. Ya, si te das cuenta, aquí tienes, y bueno, y este ángulo que es de 90 grados, ¿no? Aquí, este ángulo es de 90 grados. Ya, eso te lo da el problema, aquí es 90. Observas que tienes dos segmentos congruentes y una recta perpendicular. Entonces, también vamos a trabajar el teorema de mediatriz. Para ello, voy a trazar una línea para completar mi triángulo, ¿no? Aquí trazamos una línea, triángulo isósceles. Ya, entonces, como es isósceles, este ángulo también será X, ¿no? X y X. Y este lado será congruente a NC. Colocamos aquí dos rayitas. Ahí está. Por ángulo externo con respecto al triángulo PNC sería 2x, ¿no? Colocamos aquí 2x. Ahí está, 2x. Luego, aquí te das cuenta que tienes también segmentos congruentes, recta perpendicular. Aplicamos el teorema de mediatriz. Entonces, aquí trazamos una línea para completar mi triángulo en AP. Quiere decir que este AP es igual a PN, ya que es un triángulo isósceles, colocamos acá. Ya estos dos son congruentes. Muy bien, luego, como es un triángulo isósceles, esto también sería 2x. 2x. Por ángulo externo, este sería, 2x más una x, siempre toma los vértices, 3x. 3x. Nuevamente, aquí tienes un triángulo isósceles, este de color verde, y sus ángulos son congruentes. 84 es igual a 3x. Entonces, ¿cuánto sería el valor de x? 84 es igual a 3x y el valor de x
será